Yo siento este río Guayubín más caliente, wow. Y desde las salinas de Montecristi te pregunto a ti, Estado de la República Dominicana, Gobierno de la República Dominicana. Antes de comenzar, vamos a retroceder un par de horas atrás. Hacer un viaje de Santiago a Montecristi. Usted sabe que hay que pagar peaje y todo eso. Así que vamos a empezar con unas imágenes de la montaña de Jicomé, Esperanza. Mire qué hermoso es. ¿Qué es hecho qué? Tontería. Jicomé. Mira contenedores, qué chulo quedan. Ya tengo en agenda Jicomé, al igual que Maizal y otros alrededores. También aquí en la parada o el cruce de Guayacanes me encontré con esta carnecita que dice Rinconcito RD, que es la mejor que ha probado. Siguiendo el camino, ya esta carretera está preparada para pasarle pavimento. Parece que la están pasando un greda, es un poco largo el lugar, pero parece que le están trabajando también la eólica. El parque eólico y el de paneles solares también lo vamos a visitar. Miren eso, Villa Elisa. Es la famosa recta, donde no hay nada. Y el que se queda de noche aquí, según leyendas urbanas, le aparece una mujer rubia, experta, elegante. Rinconcito poniéndome en chipa. Ahora quiero yo saber los comentarios de eso, si es cierto que aparece eso que Rinconcito RD mencionó. Acá que él no hay tierra para hacerlo para allá. Ahora que se inunda también, espérate. ¿Tú sabías que este es el sitio que más se inunda? Vamos a pasar rápido el área del mapa, el viciador, todo eso yo le tomé foto, pero tengo que regresar para caminarlo cada uno. Cada campito de eso tiene algo interesante. Lo que pasa es que pocamente sale en los videos. Y llegué a Montecristi después de 20 años literalmente. Bueno, como 18 años tenía que no pisaba esta tierra. Wow, qué maravilla, mire el parquecito ahí. Bienvenido a Montecristi. Esa es una de las casas con más historia en Montecristi. También el reloj que lo están restaurando y el museo que de mala suerte estaba cerrado. Bueno, para hacerle una breve historia, aquí se hacían campamentos, no sé si aún se hacen, y nos acampábamos en una escuelita cerca de la base militar San Fernando. El pueblo no estaba muy poblado y de ahí caminábamos todo eso hasta el Morro. También hacíamos trivia en esos campamentos, corriendo Montecristi entero, los puntos históricos. Pasábamos todo esto, el salar, imagínense. Nosotros veíamos el amanecer en Montecristi, que amanece como a eso de las 4 de la mañana, ya está saliendo el sol en el horizonte. Y uno de los lugares que vamos a visitar es esta entrada donde hay un famoso pequeño parque que le dicen el parque de los marcianos. Es un sitio interesante que poca gente conoce esto. No está mejor que Morro, 20 veces Morro no gustó. Sé que llegamos tarde, está un poco en deterioro, a lo mejor lo reparen, quizás en un futuro cuando usted venga por aquí. Así se encuentra, hay las olas haciendo estragos, pero es cosa de la naturaleza. El que construye muy en el parque, ahí a la orilla del mar, tiene su consecuencia. Ahora mismo en la playa de Montecristi, Costa Verde, y yo estoy 100 metros, un chin menos de 100 metros. Y aquí estoy literalmente parado. Ahora que me está llegando por las rodillas, a 100 metros caminando. Maravillosa playa para niños. Mire, ese es el Morro. Ahora vamos en un ratico para allá. ¡Qué maravilla! Lamentablemente no puedo subir imágenes del dron aquí. Está el aeropuerto, está en menos de 1 kilómetro de esta área. Entonces, son zonas restringidas. Pero está el satélite que ustedes pueden resolver igualito. Pero la marca de dron que yo uso se bloquea en áreas donde hay un aeropuerto. Y qué maravilloso que se use ese tipo de tecnología. Bueno, si ven imágenes de esta área específicamente, es porque tiene otro tipo de dron. Pero se las recomiendo para la familia. La arena no es blanca, pero es maravilloso para estar en familia tranquila. La bulla no se escucha.
Usted no puede pedir más de ahí. Y barato. Seguimos, vamos para otra parte. Quizás en un futuro vean imágenes de esta área sobre los drones y eso, porque hay que hacer todo un proceso para poder desbloquear el dron y que puedan volarse en estas áreas. Como sabemos que Montecristi en sus inicios era pirata, si usted pregunta, lo podrán llevar a ver más de 300 barcos hundidos que hay. Mire la muestra ahí donde está. Pero eso será para un futuro. En esto nos vamos a centrar en algunos lugares importantes de aquí. Lo básico, como algunas playitas y el morro, vamos a visitarlo. Porque en realidad para disfrutar de Montecristi hay que pasarse aquí mínimo un mes o 2 meses caminando Montecristi. Ahí es que ellos se meten. El club náutico se mete por ahí, para los manglares, para la piscina natural, para toda la vaina, por ahí se meten ellos. Fotos, toda esa vaina, fotos. Después del club náutico queda esta playita que es la que más se destaca entre todas. Le dicen así mismo, la playita. Qué maravilla de lugar. Está un poco descuidado, pero vale la pena venir. Créanme que vale la pena, y más con esa imagen de la isla Cabra. Qué maravilloso. Una de las playas que quedan públicas aún aquí en Montecristi, pues ya les cuento. Y ahora estamos en Playa Chiquita. Qué maravilla. Esta sí tiene arena blanca, como usted le dice. Qué chévere, vamos a seguir. Miren esta playita, detrás del morro, específicamente. ¡Wow! Bueno, no detrás, diríamos, porque la carretera viene para allá, que para allá ese es el morro exactamente. Entonces, la carretera viene hacia aquí. Está de frente, lo que pasa es que nadie no lo ve. Si usted viene, puede entrar por la playita. Esa es la playa de la playita. Y ahí entra y viene por aquí caminando y llega tranquilo aquí Instagram. Para Instagram, la gente que le gusta hacer pantalla. Seguimos. Desde esta playa usted puede hacer hasta videollamada, qué interesante. Con esta hermosa imagen vamos a pasar ahora hacia el morro. Y mire esta situación que me encontré. Escuchen eso, de que 100 pesos por persona hoy. Yo no voy a entrar para allá hoy. Oiga eso, 100 pesos por persona para entrar a un área que era pública. Paremos el video ahí y miren cómo la joven tira esos papelitos. ¡Wow! ¿Qué es lo que están cuidando? Los palos que puso el Banreserva, porque el Banreserva es que lo está financiando y es la que gana más dinero con nuestro dinero, que vuelve y lo usa. ¡Wow! Nacional. Un parque nacional. ¿Usted cree que eso es justo? Donde yo pagué 100 pesos pasando un peaje, 100 pesos más impuesto en la gasolina. ¡Wow! Una privatización. No es los 100 pesos, nada. Es una privatización lo que se está haciendo. Pero nada, gracias, gobierno. Después de ahí me dio para ver los lugares que... vamos a poner que esos 100 pesos se usen para algo, que no entiendo aún para qué. Porque una persona que, por ejemplo, quiera ir a caminar a ese lugar a despejar la mente, o un dominicano estoy poniendo, que también... para mí eso es una tontería, de verdad, que quieran cobrar por entrar a un parque nacional, cuando de verdad debieran estar cuidando las lomas, que es las que están pelando y acabando con todo, de donde sacan esa madera para construir lo que hay ahí. Supongo que este kiosquito también lo van a arreglar, que bueno, pero que está saliendo del pueblo que paga impuestos. Esperemos que sí, que lo arreglen pronto. Y desde las salinas de Montecristi te pregunto a ti, Estado de la República Dominicana, Gobierno de la República Dominicana, ¿qué yo recibo a cambio de pagar impuestos? Yo, como ente dominicano, que nací en esta tierra. Si tú me dijeras, yo soy extranjero, pero yo, ¿qué recibo? Privatización es lo que estamos recibiendo, lo que estamos trabajando 44 horas para echar este país para adelante. Eso que usted está viendo detrás de mí me pertenece a mí, yo no tengo que pagar impuestos. Y más 100 pesos por persona. 100 pesos por el grupo, eso no es nada. 100 pesos por persona. Ya, porque te digo. Qué salvajada con eso. Es una noticia que sale. Y yo voy a hacer que recorra el mundo. Yo voy a pagar una publicidad para que todo el mundo entienda
que los dominicanos valemos mierda para el Estado Dominicano. Es cobrarnos todo lo que quieren. Es por esas vainas que salen los comentarios que el gobierno quiere tener o un Estado quiere tener a sus personas brutas o embulladas en otra cosa para tenerlos metidos en el sistema. Y entonces cuando esas personas exploten, que no tengan un área donde despejar sus problemas, ¿qué van a pasar? Yo quisiera dar el beneficio de la duda a eso que pasó ahí en el Morro. Yo espero en Dios no encontrarme con más parques nacionales privatizados. Si usted lo conoce, yo me voy a encargar de visitarlos uno por uno, si Dios me lo permite. Ahora vamos a buscar la casa de Máximo Gómez, el museo de Máximo Gómez, donde se firmó la liberación de Cuba, mejor conocido como el Manifiesto de Montecristi. Rico en historia y con un valor incalculable para la República Dominicana, que aquí se firmó la independencia de Cuba. Aquí ven una réplica del machete usado por Máximo Gómez. Esto para mí vale más que 100 pesos. Que de hecho es gratis, usted hace un aporte. Otra pregunta, ¿qué hace la bandera rozando el suelo? Pinturas de la guerra independentista. Déjame echar. Esto sí vale aquí. Lo que sea que usted ponga, porque esto es historia. Lo que necesitan los jóvenes de hoy. Aunque hemos estado un poco distanciados de Cuba, pero los asuntos políticos y presión geopolítica y por vivir una vida casi americana, eso en un futuro quizás nos pase factura. ¿O por qué ustedes creen que siempre nos entrenábamos en Cuba? Somos hermanos en lucha, sangre y en todo lo que usted entienda. Por la libertad de Latinoamérica. La libertad de nación. Y le soy sincero, yo no sé qué esperar de un gobierno que todo lo privatiza. Quizás se está sintiendo un nuevo aire en el gobierno, pero ¿a qué costo? Ya que veo que en Montecristi hay mucha bulla, mucho dinero aparentemente en todas las calles, que bebe mucho también debe de ganar mucho. Entiendo que la economía está perfecta y me paré en este parque que me llamó la atención. Parece que lo están arreglando o lo van a arreglar. Porque de no ser así estarían mandando un hermoso y halagador mensaje. Los héroes de 14 de junio, que ese es un video que lo estaré preparando para los próximos meses. Aquí también me pregunto, ¿para qué son los impuestos? Estas imágenes de parque sucio, yo creo que el montecristeño debe de caminar un poco más su área. Saquen video, porque para algo se usa la tecnología, no es simplemente para estar escuchando dembow, fumando juca y metiendo su otra vaina por la nariz. Su patria vale más que lo que usted cree. Mierda, coño. Me voy de Montecristi un poco contento, sabiendo que voy a volver a echar este play. Ahí le voy a dejar una imagen 360 de un poco de Montecristi. Quizá en un futuro pueda mapearlo por completo, sector por sector. Ya que de esa forma nos podemos dar cuenta el cambio que va dando un pueblo. Qué maravilla de pueblo. Ya vamos por 20 pesos una botella de agua. Ya usted sabe, seguimos ahora. Vamos a otro. Mire, aquí Guayubín también guarda una ecología maravillosa y que pocos conocen. Quizás la misma gente de Guayubín u otros exploradores natos. Qué bonito también tienen sus parques, mire qué bonito, wow. Recuerde que la ubicación de estos lugares se lo voy a dejar en la descripción del video, no tienen por qué preocuparse. Simplemente buscan en la descripción del video y estará ahí. Otro puente, y no me equivoco, este río Yaque del Norte, que está en deterioro. Aquí hay un problema con esto de los puentes, como que esperan a que se vaya a caer y ya usted sabe lo que sucede. Cierran las avenidas, ahí se pierde mucho tiempo y los impuestos que pagamos tampoco se ven. El canal lo sacamos, lo hay. De basura allá. De basurero en Guayubín.
Pasando el pueblito de Martín García, se encontrarán con una carretera que aún está en construcción. Un poco polvorienta, esperemos que después que salgan estas imágenes el lugar tenga cambios, ya que estamos en pleno siglo XXI y aún se hablan de carreteras sin asfalto. Usted llegará rápido a ese lugar, eso no es una cosa de otro mundo, es el único inconveniente de la carretera. Hay los musicólogos que no pueden irse a un lugar lejos donde no hay personas. Pero esto es vaina de los dominicanos. Acostúmbrense a esta sinvergüenzada. Ahora hemos llegado al balneario de Machete o el puente de Machete. Este río es el de Guayubín, maravilloso, encantador. A mí me gustó mucho este lugar. Yo no sé qué piensa hacer el Estado con esta persona y esa música pasada de arte. Ah, pero pasan los carros. Señora. Sección de Machete, que en un video lo traeré de regreso. Tengo que preguntar por esa área maravillosa también. Como los antisociales, como a los bullosos hay que darle su espacio, pues decidimos caminar un poco hacia arriba para botar la bulla. Yo siento este río Guayubín más caliente, wow. Eso es que viene bajando de la cordillera central con una longitud de 70 kilómetros. Y por eso quizás lo sienten más caliente aquí, de verdad, una temperatura un poco más caliente. Yo vengo caminando y venimos desde Montecristi, que está súper caliente. Nosotros decidimos venir aquí, a este lugar refrescante, a quitarnos la sal, en la provincia de Montecristi. Este lugar se llama, para que ustedes lo conozcan, el balneario de Machete, en el río Guayubín, ubicado en Martín García, seccional Machete. Este lugar está aquí, en la provincia de Montecristi, y esto es un río de aguas cristalinas, un río hermoso y un río instagramiable donde puede pasar un momento agradable con toda la familia. Soy Randy Adac, Rinconcitos RD, y estamos para servirle. Gracias por seguirnos. Ahora quedo yo con la intriga, ¿por qué el río está un poco subido de temperatura? ¿Vieron qué maravilla en el río Guayubín? No se puede pedir más, aquí hay que disfrutar y quitarnos la sal. Seguimos. Todo va bien hasta que vemos una jipeta en el mismo río. Te digo a ti, íbamos todo bien, pero ese bajismo llegó para mostrar la asquerosidad que tiene. Porque es que esas personas que hacen eso tienen un vacío dentro, grande, un maldito vacío dentro, que busquen qué hacer con su vida. Yo creo que el ciudadano tiene un problema psicológico. También la cantidad de basura que se hace aquí. Es que esto es típico del dominicano. No vamos a pensar más hacia allá, es para atrás que vamos. Esto es increíble. Es que no hay zafascones tampoco, y como no saben llevársela para su casa, pues la tiran donde quiera. Diablo. Esto es lo maravilloso de esos campos, la leche. En este puentecito no cruzan dos vehículos. Mire qué situación es. Wow, el puente del río Guayubín. Ay, ay, ay. Esta cosa ya es grandísima. La Reforma. Ay, yo voy a visitar todos estos lugares, Dios mediante. Río Viejo. Cana Chapetón. A mí me gustaría sentarme con la gente de estos pueblos y escuchar sus cuentos, pero esto va a tener que ser en un futuro más adelante. Repito que tenemos una inmensidad de historia y cada pueblito, por pequeño que sea, tiene una historia para contarle a este mundo. Boca de Mao. Boca de Mao. Los tapones, los tapones.
Miren cómo están aquí, con poquita luz. Miren, miren, miren este lado, subiendo la La boca circunvalación. un lobo. Ahí. Vamos de nuevo. Allá adelante hay luz. Ahora mismo. En un momentico le grabo donde no hago. Mira, allá hay un pompillo que hay. Uno. Va a estar otro. Hay uno y uno sí, uno no. Mira eso. Sí. Los psicólogos, una de ellos. De una. De ese lado falta uno. ¿Ustedes entienden? Miren. Ya. Se acabaron las bombillas. Ya. Miren, miren. Todo ya. Ay, Dios mío. Y cobran impuestos y todo, y todo cobran. Entonces, aquí hay que dar 100 pesos. Son 200 en total, ida y vuelta. Que de hecho no es nada comparando con que le van a dar mantenimiento a la calle, que no vamos a encontrar hoyos y otras situaciones de seguridad. Pues 100 pesos no es una cosa de otro mundo. Eso es una comida, como quien dice. Estaba supuesto por ahí. Uno llega tarde y se mete por ahí para no poder a la ciudad con todo el tapón. Ese maldito robo no va. Eso vale, eso lo que Vea cómo entre ese animal y hacer rebase. Wow. Ahora sí, espero tu comentario. Nos vemos después. Cuídense. Adiós. Oba Walker.